Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Emanuel Pimentel Ramírez, estudiante de la licenciatura en Archivonomía en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. El día de hoy me encuentro en el Archivo Histórico del Banco Nacional de México con el licenciado Salustio Ramírez López. El licenciado, el día de hoy, nos va a dar un recorrido por las instalaciones del archivo, destacando la variedad de recursos con los que trabaja el archivo para su administración y funcionamiento. Licenciado, si le parece, podemos empezar. Sí, en este momento nos encontramos en la entrada principal del archivo. Al principio de la entrada tenemos aquí unas vitrinas que nos van sirviendo de muestras periódicas de los distintos documentos que tenemos, objetos, libros, billetes, en fin, una serie de pequeñas curiosidades que ilustran nuestros contenidos. Aquí en los muros pueden ver algunas fotografías y allá al principio tenemos una caja, la primera que se utilizó para las tarjetas de crédito, la Bancomático, de 1972, cuando surge el producto. Ok, fue la primera creación. La primera caja, el primer cajero automático, ¿no? Ok. A continuación vamos a pasar a nuestra sala de lectura. En esta parte tenemos la parte de recepción, donde los visitantes y las personas que vienen a hacer una consulta se dirigen al escritorio del licenciado Héctor González, quien los recibe y les hace los primeros requerimientos para la consulta del archivo. Que cualquier usuario que visite el archivo, la primera persona con la que tiene contacto es con el licenciado. Exacto, así es. Sí. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Estamos aquí en la parte posterior del edificio colonial. Como pueden ver ustedes aquí en este arco, todavía nos muestra que estamos dentro de una construcción de tipo colonial. Aquí en el espacio del licenciado es una pregunta. El mobiliario es para documentos propios del archivo. Sí, todavía tenemos mobiliario antiguo, o sea, de verdad ya se trata con el archivo histórico, porque realmente el banco ya no usa estos recursos. Estos muebles ya están obsoletos para la nueva, ¿cómo se llama? Para lo nuevo que son las oficinas en el banco. O sea que es un lujo tener un escritorio de estas dimensiones actualmente, tener libreros, tener espacios para guardar. Actualmente en el banco te dan un espacio pequeño, te dan los lockers, tu máquina, tu teléfono y eso es todo para trabajar. Esto todavía mantiene una cierta antigüedad del servicio y sí reciben, son utilitarios, reciben muchos recursos, usuarios como tú en esta ocasión y los orientamos si tenemos la información que ellos precisan. Ok. En cuanto a sus recursos tecnológicos, es básicamente el equipo de cómputo, línea telefónica. Tengo línea telefónica, tengo la PC, hay fax, hay impresoras, hay ¿cómo se llama? El escáner es lo que necesitamos nosotros ahorita, ¿no? Okay. Un recurso es lo que tenemos y de hecho tengo un monitor también para checar la gente que está utilizando el material y no lo maltrate. Ok. Sí, ahí así estamos trabajando actualmente todavía. Okay. ¿Sí? Pero son realmente recursos que ya no existen en todo el banco. Sí. Okay. Además, aquí vemos se parece mucho al archivo histórico. Dos bancas para la atención a usuarios. Exactamente. Okay. Sí. Adelante. Pues muchísimas gracias, licenciado. Con permiso. Aquí, como pueden ver, este es el área de investigación donde se atiende al público que viene a hacer uso del archivo o consulta de tipo bibliotecario.
tenemos una pantalla que nos sirve para cuando tenemos visitas guiadas de personas y pasarles algunos, no propiamente videos, sino algunas grabaciones directamente de la PC para informarles brevemente una introducción y luego para conducirlos al depósito de documentos. Como pueden ver, estos libreros son empotrados para ganar espacio y pues adornamos los muros con más fotografías de tipo antiguo que les vamos dando rotación, ¿verdad? Aquí tenemos otros libreros también incrustados para ganar espacio y una vitrina adicional también para ir poniendo en exposición algunos documentos. En este caso tenemos el diccionario de la lengua de la Real Academia Española de la Lengua, es la primera edición con su respectiva tarjeta de datos. Aquí podemos ver es un servicio para el personal que labora aquí en el archivo. Sí, exactamente, es una cafetería que no está tan escondida, pero ocupa poco espacio. Aquí vemos entonces que los recursos, digamos, tecnológicos sería la línea telefónica. Está la línea telefónica y los contactos, porque les permitimos a los investigadores traer su PC portátil, cámara fotográfica o escáner en caso de que puedan traer un escáner portátil. Les damos esas facilidades. Entonces también vemos la pantalla digital y vemos una cámara de grabación, ¿verdad? Por seguridad. Sí, esa es para supervisión aquí del área de investigación. Entonces esta sería el área para la atención a usuarios. Exacto. Sí. Ahora vamos a pasar al depósito de documentos. Estamos frente a una bóveda que se acondicionó, una bóveda bancaria acondicionada como sede de los repertorios de los documentos. En este momento nos encontramos en la antebóveda del archivo. Como pueden ver, aquí tenemos objetos varios que sirven de referencia a distintos productos bancarios que se fueron lanzando. Por ejemplo, estos son relacionados con el ahorro, ¿verdad? Que desde 1929 el banco lanza este producto del ahorro, entonces ha generado distintas promociones de ahorro, tanto escolar como en general al público, y pues lo más representativo de ello son las alcancías, que corresponden a diferentes épocas. Vendría siendo como instrumentos de apoyo de comunicación, de publicidad. Exacto. De difusión, ¿verdad? Sí, porque incluso reportajes periodísticos han sido ilustrados con estos tipos de objetos. Aquí tenemos otros objetos, por ejemplo, este óvalo con la leyenda del Banco Nacional de México. En un principio estuvo colocado en la puerta principal, en el frontispicio de la puerta principal. Como pueden ver en la fotografía, nada más que por exigencias del INAH, que no permite cosas adicionales a las fachadas, se retiró ya hace buen tiempo y fue rescatada mediante una donación que se hizo al archivo de este óvalo, y lo mandamos reconstruir y acondicionar para ponerlo en el muro. Estos otros objetos corresponden a premios de los juegos bancarios en los que han participado en juegos deportivos los empleados del banco, y corresponden a premiaciones, primeros, segundos, terceros lugares, etc. Ahora aquí estamos frente a la puerta de la bóveda. Esta bóveda es de fabricación alemana
fue, fue construida, es profeso para este banco, se mandó a hacer a Alemania allá por 1903, 1904 y vinieron técnicos alemanes a instalarla. Ok. Aquí ya se tienen organizados todos los documentos. Sí, para esta bóveda se abre y se cierra todos los días. Como pueden ver, para seguridad, mediante este cable cortamos la corriente. Al cerrar, desconectamos el cable y queda completamente sin energía eléctrica para evitar accidentes. Okay. Ahora vamos a pasar a la bóveda propiamente dicha, ¿no? Aquí estamos frente a una colección de libros propiamente de la pequeña biblioteca que corresponde a la información de banca y finanzas. Y aquí al frente tenemos unos ejemplares de textos, libros elaborados por algunos investigadores cuya investigación se tomó total o parcialmente de este archivo. Y en la parte baja tenemos algunas reliquias de libros antiguos. Muy bien, aquí vemos que es un estante de madera, ¿verdad? Sí. Y generalmente aquí en la bóveda se ocupa el estante metálico, ¿verdad? Sí, aquí el estante metálico, ya existía este mobiliario metálico ya existía desde que se abrió el archivo. Okay. Y algunos archiveros tienen, más bien, algunos anaqueles tienen puertas, pero a lo mismo hay seguridad y libros. Como pueden ver, tenemos libros. Si sigue el orden, nada más que por los tamaños, aquí aprovechamos las charolas que son un poquito más para estos libros, que son propiamente unos códices, y por el tamaño y características de edición, ¿verdad? Aquí vemos más estantes metálicos. más estantes metálicos con puertas. Estos son otros documentos también del archivo. No importa la puerta. Aquí tenemos una breve exposición porque eventualmente tenemos visitas guiadas, grupos, ya sea de la misma institución o externos, y les hacemos un breve recorrido explicándoles el tipo de documentos que manejamos, algunos textos de tipo histórico, algunos documentos básicos del propio archivo, del propio banco más bien, no del archivo, sino del banco, algunos símbolos que fueron emblemas de la institución por muchos años en diferentes épocas, y también algunas fotografías que corresponden a diferentes épocas de la institución. Okay, muy bien. ¿Este espacio está destinado para personal solamente o también a usuarios del archivo? No, es nada más para el personal. Para el personal. Y estos son documentos muebles que ya estuvieron en uso en épocas anteriores al archivo en este mismo local, pero que en su momento que el archivo abrió sus puertas se encontraban deteriorados, y no quisimos deshacernos de ellos para seguir conservando la imagen de una oficina antigua, y nada más los mandamos reparar y fueron reconstruidos. Se les ha ido dando el mantenimiento, ¿no? Se les sigue dando mantenimiento para que se conserve. Su uso, muy bien. Por aquí pueden ver otros archivos. Continuamos viendo la estantería metálica y Sí. aquí un escritorio, ¿verdad? Sí, aquí tenemos también para exhibición este escritorio antiguo, corresponde más o menos a la década de los años 20, 1920. Muy bien. Algunos otros objetos de carácter antiguo.
y fotografías adicionales que siguen mostrando cómo era el banco en diferentes épocas. Con el paso del tiempo, ¿no? Sí. Las instalaciones, las fachadas. Sí. Sí, Y aquí tenemos los libros de actas. Los libros de actas del Consejo, de la Secretaría del Consejo. Todos estos, todos los documentos. libros vemos que más que nada son libros casi no hay expedientes como tal. No, son libros. nuestros libros son encuadernaciones registradas ante la Secretaría de Hacienda con sus respectivos timbres fiscales y eran muy controlados por Hacienda conforme a los ejercicios fiscales. Muy bien. Esta serie de libritos son índices en el que el escribano que iba haciendo las actas iba tomando nota de los asuntos que contienen las actas. Pero unos índices un poco primitivos, ¿verdad? Que no están conforme a las técnicas actuales de indiciación. Muy bien. Y en cuanto a la organización de estos, pues ahora sí que de todos los libros, ¿cómo los organizan? ¿Bajo qué criterio? ¿Bajo qué método de ordenación? Están ordenados conforme al principio de procedencia, principalmente, y dentro de este principio el orden es cronológico. Y aquí, por ejemplo, estamos en el área de lo que corresponde a la Secretaría del Consejo, a la Administración, a la Dirección, y son libros emanados de la Dirección General. Muy bien. ¿Y qué instrumentos técnicos maneja el archivo para el control de esta documentación? Digamos, inventario, guía, catálogo. Sí, tenemos algunos inventarios elaborados desde sus principios, que curiosamente empezaron a hacerlos con el, ¿cómo se llama? El sistema de microISIS. Pero aquí nos sugirieron que estábamos en una isla utilizando el sistema de microISIS, entonces nos tuvimos que adaptar a los sistemas que se utilizan dentro del propio banco para tener la asistencia técnica adecuada, porque no siempre hubiéramos tenido necesidad de un especialista en la microISIS. Claro, podríamos haberla aprendido, pero es un poquito más complicada, y entonces nos impedía darle seguimiento más rápido, ¿no? Entonces este sería el inventario que manejan para el control de la documentación. Este es el Más grandes rasgos, más o menos, ¿cuáles son los datos que contiene el inventario? Pues nos dice brevemente la forma específica en que están organizados los propios documentos, ¿verdad? El orden de las actas siempre viene con un listado inicial de los participantes, de los consejeros que acuden a cada asamblea. Se hace una revisión de la sesión anterior a cada semestralmente, y después viene la información de revisión de cuentas, asuntos de la propia dirección, asuntos del personal, y luego los créditos que se conceden. Y nos van diciendo las fechas. Básicamente esos serían los datos del inventario. Los datos del inventario. Campos, ¿no? Sí, los campos en cómo está estructurada un acta del Consejo. Que sería el principal documento técnico que se tiene, ¿verdad? Sí, desde luego que sí. Y aquí tenemos una documentación ya con los principios estos más bien los archivísticos. Esta documentación corresponde a información sobre los condes de San Mateo de Valparaíso, o sea, los fundadores del Palacio de Iturbide, de este palacio, de los condes de San Mateo y de Valparaíso, y se organizó ya con las técnicas actuales de la archivística. Aquí podemos notar que ya están ocupando otro tipo de
de cajas, ¿verdad? Otro Para tipo de conservar cajas estos y ya documentos. están con estas que se utilizan para sin ácido y las cajas específicas también para guardar estos tipos de documentos. De material plástico, ¿no? Ya viene, Exacto. sí. Muy bien. Y que fue una reorganización reciente, hecha por uno de los compañeros de ustedes de la EMBA, que estuvo aquí becado. Muy bien. Y durante su tiempo de beca se ocupó de este proyecto. Muy bien. Y producto de esa organización tenemos este libro, que se llama Opulencia y decadencia de los marqueses de Haraldebert. Investigación hecha por la maestra María del Carmen Rey, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Oh, muy bien. Se siente la sensación de un clima, ¿verdad? Si hay un clima. Sí, estamos bajo control de la temperatura y humedad para la preservación de los documentos. Alcanzo a percibir que es una alarma contra incendio. Sí, sí, de hecho no tenemos plafones precisamente para estar al tanto de cualquier desperfecto dentro del sistema de aire acondicionado o de la electricidad. Y tenemos los detectores de humo que nos sirven para preservar y adicionalmente, como les comentaba, el corte de la corriente. Entonces, continuando con el recorrido, licenciado, podemos ver aquí que tienen una escalera, ¿verdad? Sí, dado que la altura de los anaqueles rebasa mucho una escalera común y corriente, y para mayor seguridad la apertura de las extremidades de la escalera permite mayor equilibrio y evitar que haya accidentes. Igual continuamos viendo escritorios de madera, de los que nos comentan que han sido escritorios preparados. antiguos, y seguimos viendo documentos que sirven para exposición, así muy temporal, atendiendo al perfil de las personas que nos visitan en las visitas guiadas, y tratamos de poner material que les llame la atención dada su perfil de interés. Muy bien. Al fondo podemos seguir viendo que cuentan con más extintores, ¿verdad? Sí, más extintores y medidores de la humedad Podemos pasar a ver y la temperatura. el equipo. Claro. Entonces este va a ser un dispositivo que nos va a permitir ver la... Sí, comandamos la lectura de nuestra humedad, la lectura de temperatura. Junto al extintor. Junto al extintor para hacer uso inmediato de él. Y aquí seguimos teniendo libros de registros. Esta área corresponde a los libros de sucursales que concentraban a la oficina central, que era esta. Hacían las concentraciones de los movimientos. Los movimientos al corte de los ejercicios. Una pregunta, licenciado. Bueno, podemos ver que desde que entramos, el licenciado Héctor y usted son las personas que nos han brindado el servicio, la atención. ¿Hay más personal trabajando aquí en cuanto serían recursos humanos? Pues nada más somos 4 personas en este momento. La gerencia está acéfala, ¿verdad? Acaba de jubilarse el titular de la gerencia, y están por nombrar a la persona que va a sustituir. Muy bien, muy bien. Como pueden ver, esta es otra sección prácticamente, ¿verdad? De los documentos clasificados por procedencia. Entonces esta es la sección de sucursales. Muy bien. La sección de sucursales y aquello es cartera. Pues entonces
Y estos son algunos libros de caja. Los libros son contables. Sí, sí, sí. Eso sería en cuanto a la instalación de la bóveda, ¿verdad? Sí. ¿No hay alguna Como otra área? pueden darse cuenta, no son muchos los metros lineales, pero con la estantería y se ha podido generar el espacio, ¿verdad? sí, y constantemente estamos valorando los otros documentos que llegan como información a la biblioteca. Aquí vemos que también como llegan a utilizar cajas propiamente de archivo, ¿verdad? Sí, Para exacto. guardar algunos Guardar o mover. Ok, sí. Esto sería entonces lo que respecta a la bóveda, A ¿verdad? la bóveda, sí, prácticamente Así que al lugar de conservación, ¿verdad? De los documentos. Las reservas. Muy bien. ¿Hay algún otro lugar que nos vaya a mostrar? No, prácticamente ya vieron la hemeroteca. No, son los puntos básicos. Okay. Tenemos otro repositorio, pero ese ya estaba en otro edificio, Okay. en la avenida Juárez 104. Tenemos ahí documentos guardados también que ya no caben aquí. Okay. Fue de las últimas concentraciones y con libros mayores. Okay, Si vieron algunos libros mayores por acá, todavía hay unos más grandes todavía en el otro, edificio. Aquí andaba el licenciado Héctor. Voy a ver si pudiera venir. Para finalizar con nuestra visita. Sí, no. Para ir con él. Licenciado. Sí, dígame. Pues no me resta más que agradecerles por su atención. La verdad, pues se encuentra muy bien el archivo, la verdad. La atención que ustedes brindan es excelente. De repente no me resta más que agradecerles. No sé si desean ustedes hacer algún comentario. Pues este es el espacio que tenemos del archivo histórico, está abierto al público de lunes a viernes y somos el único, o sea, presumimos con eso, ¿no? El único archivo de un banco privado y que todo el mundo puede venir, el servicio es gratis. Ok, pues Están invitados cordialmente a conocerlo y hacer alguna consulta cuando sea necesario o tomarlo como referencia, o darlo más bien como referencia a personas que consideren que les puede ser útil. Información. Pues muy bien, les repito, muchísimas gracias. Yo por mi parte me despido de aquí de las instalaciones del Archivo Histórico del Banco Nacional de México. Mi nombre es Víctor Manuel Pimentel Ramírez, estudiante de la licenciatura en Archivonomía en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Buenas tardes.